Estamos en comunicación con Alicia Stolkiner. Ella es psicóloga, titular de la Cátedra de Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires. ¿La tenemos en el stream, Alicia? Alicia, ahí te vemos. ¿Cómo te va? Buenos días. Edgardo Chini te saluda aquí desde La Gota. Buenos días, buenos mediodías. Supongo que todavía no almorzaste. Todavía no almorcé. Bien, No. Entonces te Me puedo estoy decir... acomodando para quedar más o menos En plano, donde tómate tu tiempo, no hay problema. Mi primera pregunta tiene que ver con cómo estamos, digamos, cómo estamos los argentinos. Había un viejo, ¿cuál era el programa? Que vos me ayudabas, Alicia, ese de Todo por 2 pesos. Y decía, estamos todos locos los argentinos, ¿no? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Bueno, yo te traslado esa pregunta, digo, en medio de esas estadísticas que marcan que cada vez el problema de la salud mental se acrecienta, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo vos? Te quiero hacer una aclaración. A ver. Toda enfermedad es integral. O sea, lo que nosotros hablamos, la ley de salud mental habla, es de sufrimiento psíquico y de algún tipo de trastornos o de problemáticas que se manifestarían fundamentalmente en la conducta, en la forma en que la persona se siente, etcétera. Pero una persona puede comenzar con un sufrimiento psíquico y terminar con una enfermedad orgánica. Obvio, claro. O puede empezar con una enfermedad orgánica y terminar con un sufrimiento psíquico. Porque no es separable. Cuando yo digo salud mental, hablo de un campo de prácticas sociales, trabajamos con un tipo de problemas que se agrupan o con una dimensión de análisis que es la dimensión del sufrimiento psíquico. ¿Sabes cómo lo digo yo? A ver si está bien o está mal y vos me vas a corregir. Yo eso mismo que vos decís, lo digo así, digo, viste, te dicen, no, es el estrés, ¿no? Típica. No, es esto, ¿qué pasa? Es el estrés. Ahora vos decís, ¿qué corno algo con el estrés? Digo, qué sé yo, por ahí puedo hacer un poquito más de actividad física, tratar de cuidarme un poquito más en las comidas. Ahora, frente a una situación de laburo, frente a estos trabajadores que van toda la mañana al tren, al colectivo, tomes el transporte que tomes, la calle si tenés posibilidad de tener auto y manejar, peleándote, digo, eso es muy difícil de manejar. Ahora, después de esta situación, se te produce, qué sé yo, por decir una, gastritis, o te agarra un brote, digo, ya deja de ser el estrés como una cuestión más abstracta y pasa a dañarte un órgano también, digo, o sea, pasamos a otra instancia. Empecemos por lo siguiente, el estrés en sí mismo es una cuestión fisiológica, ya en sí mismo el estrés. O sea, cuando vos decís estrés, estás hablando de algo que está ahí en el límite entre lo psíquico y lo fisiológico. Es una determinada forma de respuesta del cuerpo frente a situaciones que, digamos, en la época en que el hombre de Neandertal era el que tenía que atacar o que tenía que huir, o que tenía que defenderse, ¿no? Entonces, y además no todo estrés es un estrés que enferma, hay un estrés que a uno hay un cierto nivel de estrés que a uno lo prepara para dar una buena clase. Sí, como la adrenalina necesaria para afrontar un determinado desafío. Ahora, ¿no? si estás todo el día en esa situación, se desgasta. Es como decía la canción de rock, se fuerza la máquina, ¿viste? Sí, y aparte hay una linda cuestión que yo vi de un profesor que lo enseña y que por ahí vos también lo utilizás como ejemplo, ¿no? Si yo tengo este caso yo ya me la terminé bastante la botella, pero si vos tenés una botella de 3 litros acá cargada, en el momento la levantaste. La tenés ahí levantada, más o menos te la bancás, la llevás. Ahora, si la tenés 3 horas ahí, obviamente que el brazo se te va a dormir, la espalda te va a doler y te va a llegar hasta la umbral, Mira, te voy a contar una historia que es de la crisis del 2001. A ver. Porque, además, lo que parece individual, lo que parece un problema de uno, singular, etcétera, en realidad cuando vos lo mirás es colectivo. Hay situaciones y contextos en los cuales se agrava o se dificulta la condición de bienestar, que quiere decir las condiciones necesarias para vivir a gusto. Eso quiere decir bienestar. No la extrema felicidad, no estar todo el tiempo pum para arriba. La vida tiene momentos de dolor, tiene momentos de pérdida, pero además hay momentos en que lo social se estresa de una manera particular. De hecho,
cuando fue la crisis del 2000, la gran crisis económica del 30 en Estados Unidos, se produjo una epidemia de suicidios. Algo a lo cual estamos asistiendo ahora también en una estadística más o menos parecida. A ver, Entonces, puntualízame eso. Estamos en un momento de crecimiento de suicidios. ¿Dónde? ¿En el mundo? ¿En Argentina? ¿Dónde? en la Argentina tenemos indicadores importantes de un incremento del suicidio, particularmente en población joven y bajando en edad. Hay Y, distintas provincias que lo registran. Ayer justamente estaba con gente de Santa Fe, y Santa Fe, que es una provincia que tiene un índice de mortalidad violenta más alta que otras provincias, sin embargo, por encima de mortalidad violenta por robo, asesinato, homicidio, etcétera, está el suicidio. estamos hablando con Alicia Stolkiner. Ella es doctora honoris causa de 4 universidades públicas, Premio CONEX de Psicología 2026, maestría en Psicología Clínica, también con posgrado en universidades internacionales, y una experta en lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Hoy estás ejerciendo como profesora la maestría justamente de salud mental en la Comunitaria Universidad Nacional de Lanús, y sos directora Y de el maestría doctorado. en infancias, exacto, y directora de maestría en infancias y juventudes en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. O sea que tenés un vasto recorrido. Y vos recién decías, en los jóvenes y cada vez bajando. ¿De qué edades estamos hablando? Estamos hablando de que algunos intentos llegan a niños de 10 a 11 años, y estamos hablando del rango etario que va desde los 15 a los 20 y pico, ¿m? Mm. O 30. O Y si sea, tú, y estamos si hablando de tú, población joven. y si tuvieras que hacer un diagnóstico aproximado, aunque no tuviera un rigor científico aún, ¿cuáles serían las motivaciones, las razones que producen estos impulsos? Es muy complejo, ¿no? Pero yo pienso que básicamente es una fragilización de todas las redes, los vínculos sociales, un exceso de individualismo, Mm. ¿no? Durkheim, el padre de la sociología positivista, decía que el exceso de individualismo, la ruptura de los lazos comunitarios, etcétera, era un motivo del incremento del suicidio, Mm. Bueno, por ejemplo. digo, yo estoy acá elaborando porque lo uso mucho, pero esto también tiene que ver mucho con la cuestión del individualismo, ¿no? Y de creer que en una pantalla sin encuentro con los otros o las otras podés interactuar y también satisfacer tus necesidades y resolver tus voluntades y tus deseos, ¿no? Mira, yo creo que ahí hay una intervención. Yo no soy de las personas que plantean que hay que quemar la tecnología, No, 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 pero porque digo... viví en el exterior y te aseguro que hubiera deseado que en esa época existiera un Mm. sistema como este que nos estamos comunicando ahora, Ujú, para poder comunicarme con mi familia ujú, y mis amigos, y hubiera mantenido amistades, etcétera. Lo que pasa es que la tecnología no es un bien distribuido y pensado para todos de la misma manera. Entonces existen los algoritmos, existe el uso de la tecnología para generar discursos que en realidad son denigrantes con respecto al otro, o para atrapar y capturar el enojo y desviarlo hacia un par, por ejemplo. Existe para usos de abuso sexual, para aumentar riesgos de las infancias y las adolescencias, y también existe para dar una impresión permanente de felicidad constante y de belleza de los cuerpos, etcétera, y hace que uno se sienta muy ansioso si no está como perteneciendo a un mundo del cual cree que está en otra parte, mm, digamos, ¿no? ujú. Había un libro de Kundera que a mí el título me resultaba tan molesto, que decía: La vida está en otra parte, se llamaba el libro, Sí, ¿no? sí. Bueno, en Esa realidad eso es sensación una ansiedad que obviamente ¿eh? que viene de mucho antes que la tecnología tal cual está desarrollada hoy, ¿no? Esto de estar Pero la haciendo algo potencia, acá y también tener la necesidad de estar en otro lugar haciendo un montón de cosas más o estar con otras personas.
Pero bueno, Sí. yo lo que te digo es, y quiero saber si vos tenés una reflexión al respecto. Son 12:55, estamos cerrando un poco la emisión de hoy. ¿Hasta qué punto produjo un quiebre la pandemia, el COVID? No, yo creo que la pandemia fue un acontecimiento catastrófico que precipitó a toda velocidad la crisis de un sistema que ya estaba en crisis, Mm, que venía desde la crisis del 2008 y que si me preguntás, estamos en un momento de transformación abismal ajá. del mundo, de la geopolítica, del poder, de redistribución de poder y por lo tanto de nuestra forma de pensar lo humano y de habitar la Tierra. Bueno, frente a eso, entonces, una pequeña reflexión de cierre. Porque vos decías que lo colectivo y lo individual, y da para mucho eso, desarrollámelo un minuto como reflexión final y cuál sería, digamos, incluso tu trabajo como docente, la invitación que haces para encontrar alguna respuesta en este sentido. Mucho en que nosotros somos una especie fugada que ha roto su equilibrio con la naturaleza. Mm, Pero tanto que insiste en esto es natural, aquello es natural, esto no es natural, lo único que queda de natural universal en nuestra especie es que somos una especie gregaria. mm, Lo humano solo existe gregariamente. Y todo lo que se está haciendo ahora es una tendencia a la destrucción de la gregariedad, a lo esencial de la especie. Entonces, sea que utilicemos redes, sea que utilicemos además, creo que el contacto corporal, el contacto físico, el contacto cuerpo a cuerpo, el contacto con el otro, es indispensable, ¿no? Pero además las formas sociales, solidarias, de armado de red y la responsabilidad social sobre cada uno, sentir que uno tiene red social, ¿no? No que uno es una persona individual que tiene que lograr el éxito y si no lo logra fracasó individualmente, ¿no? Sino que en realidad cada uno puede armar su proyecto de vida sintiendo que hay una red y una contención y que además esta contención es solidaria y amorosa, más allá del conflicto y más allá de que la agresividad es parte de lo humano. No, no estoy hablando de un paraíso sin ujú. conflicto, lo que estoy hablando es que la agresividad es parte de lo humano, pero cuando se la captura con fines de dominación, se la transforma en violencia y se la transforma en crueldad. Sí, Eso no es lo mismo. está muy bien, está muy bien. Me voy a quedar con esta última reflexión y a veces me parece que esa dominación a veces es a sí mismo, ¿no? La ejerce uno mismo Sí, sobre su propio cuerpo y sobre su propia muerte. Alicia, también. un gustazo conversar Un contigo. gusto, ¿eh? Te volveremos a invitar, ¿eh? Que termine muy bien el día. Gracias. Hasta luego. Alicia Stolkirne pasó aquí por La Gota.